Vamos a comenzar a explicar el capítulo 27 del tema de corriente y resistencia. También en este capítulo se ve lo que es la ley de Ohm y todo lo que tiene que ver con este tema de los cambios de resistencia respecto a la temperatura, respecto a a su longitud, a su diámetro, etc. Vamos a comenzar primero viendo qué es ese concepto de corriente o intensidad de corriente eléctrica. Bueno, para imaginarnos lo que es la corriente eléctrica, vamos a pensar aquí de alguna manera hay un electroscopio que me está produciendo que tenga yo dos placas, una cargada positivamente y otra cargada negativamente. Esto puede ser cualquier otro tipo de dispositivo que produzca una diferencia de potencial, por ejemplo, una batería, lo que nosotros conocemos como pilas, o tenemos incluso fuentes de voltaje que podrían provocar este mismo efecto. En este caso, el ejemplo del libro se refiere a lo que es un electroscopio. Y este dispositivo donde yo tengo dos placas paralelas separadas por un aislante, que en este caso es el aire, donde una placa está cargada positivamente y otra cargada negativamente, se conoce como capacitor o condensador. No vamos a entrar en detalle, es otro tema que solamente abordan los chicos que tienen el programa de ciencias médico-biológicas o ciencias físico-matemáticas en física 3, no los chicos de ciencias sociales administrativas en cuanto al programa del Instituto Politécnico Nacional para Bachilleratos. Ok, entonces dice aquí, a la corriente eléctrica que se va a representar con una I mayúscula es la rapidez del flujo de carga Q, donde Q es la carga en coulombs que pasa por un punto dado, P mayúscula, en un conductor eléctrico. Esta corriente se genera debido a que nosotros tenemos, por ejemplo, estas dos placas. ¿Qué pasa si estas dos placas, nosotros ya habíamos comentado, cualquier electrón que yo ponga en medio de estas placas se va a ver rechazado de la carga positiva y atraída a la placa con carga negativa? ¿Qué pasa si ahora yo, en lugar de poner electrones libres entre las dos placas, pongo un alambre? Bueno, recuerden que cuando yo tengo cargado un objeto, una placa, por ejemplo en este caso, con cargas negativas, lo que va a pasar es que aquí tengo exceso de electrones y en una carga positiva, en un objeto con carga positiva, tengo carencia de electrones. Entonces, realmente, este flujo de carga para los metales va a ser un flujo de carga eléctrica negativa, es decir, un flujo de electrones. De tal manera que yo tengo aquí carga positiva, carencia de electrones. Tengo aquí carga negativa, exceso de electrones. Y yo hago que estas dos placas queden unidas por medio de un alambre grueso y corto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si este alambre está tocando a esta placa de este extremo y a esta placa de este otro, pues el exceso de electrones va a encontrar un conducto por medio del cual llevar a efecto esa atracción natural que tiene hacia las cargas positivas. Entonces sobre este alambre grueso se va a dar un flujo instantáneo de electrones. ¿Por qué digo que instantáneo? Bueno, aquí dice que la descarga se da instantáneamente debido a que el alambre es grueso, es muy buen conductor y ejerce muy poca resistencia al paso de electrones. Entonces, una gran cantidad de electrones se va a tratar de descargar hacia la placa positiva de manera instantánea. ¡Fum! Ahora, este es otro panorama en donde estoy provocando la misma situación, una placa cargada positivamente, otra placa que está cargada negativamente, pero en esta ocasión voy a hacer que las dos placas se unan a través de un alambre delgado y un poco más largo. Nosotros vamos a ver más adelante que hay un concepto que se llama resistencia eléctrica y este concepto se relaciona con impedir el paso o flujo de electrones. Entonces, de alguna manera aquí lo que voy a hacer es poner un poco más de oposición al paso de electrones con respecto al ejemplo donde puse un alambre grueso y corto. Entonces, nuevamente los electrones van a encontrar una vía de menos resistencia que el aire para que los electrones fluyan
y pasen hacia la placa que tiene carga positiva y por la cual se ven atraídas de manera natural. Entonces, aquí el ejemplo nos dice que esta descarga va a ser un poco más gradual debido a la pequeña resistencia que opone este alambre, que ya tiene unas características como el ser delgado y ser un poco más largo que este alambre. Entonces la descarga se da un poco más gradual con respecto al tiempo. Entonces aquí ya estamos hablando de dos conceptos. Estamos hablando de un concepto de flujo de electrones y que lo estamos comparando con respecto al tiempo. Nos vamos entonces a lo que es en sí la fórmula de la intensidad de corriente eléctrica. La fórmula de la intensidad de corriente eléctrica se dice que es igual a la carga en coulombs sobre el tiempo que tardan en fluir esos electrones. Dice aquí, la corriente se origina a partir de un movimiento de los electrones. Entonces, una forma de definir la corriente eléctrica podría ser, es un flujo de electrones. También es una medida de la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Aquí está, la fórmula lo especifica. Siempre los electrones van a fluir de la carga de la placa que está cargada negativamente hacia la placa que tiene carga positiva. Y recuerden que una carga positiva implica carencia de electrones. Listo, entonces ya tenemos lo que es la fórmula de la corriente eléctrica. ¿En qué unidades voy a medir la corriente eléctrica? La voy a medir en una unidad que se llama amperes y lo voy a representar con una A mayúscula. Un ampere es entonces igual a la carga que se mide en coulombs entre el tiempo que se mide en segundos. Un ampere va a ser igual a un coulomb sobre segundo. Y listo. Ya con eso nosotros tenemos la definición de corriente eléctrica. Es un flujo de cargas por unidad de tiempo a través de un conductor. No siempre los conductores se limitan a alambres metálicos. También podemos tener que otras sustancias ionizadas, por ejemplo, pueden permitir también el flujo de corriente eléctrica. Después, ya nada más para terminar, aquí me pone desde otra perspectiva la definición de lo que es un ampere. Un ampere es cuando un coulomb fluye por un punto dado cada segundo, donde un coulomb es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Entonces, un ampere es cuando esta cantidad de electrones pasa por un cierto punto dado en un segundo. Vamos a explicar ahora el tema de la dirección de la corriente eléctrica. Bueno, para el tema de la corriente eléctrica tenemos unos detalles que ver porque vamos a tener dos tipos de direcciones. La dirección convencional de la corriente eléctrica y la dirección real del movimiento de la corriente eléctrica. Se explica aquí, el flujo de carga originado por un campo eléctrico en un gas o en un líquido consiste en un flujo de iones positivos en la dirección del campo, ¿sí? En la dirección del campo, es decir, de más a menos. Siempre va en esa dirección el campo eléctrico. Pero cuando se trata de un material metálico, la corriente eléctrica consiste en un flujo de electrones que van en contra de la dirección del campo eléctrico, es decir, de menos a más. Suena lógico, ¿no? Iones positivos en gases y líquidos que van de más a menos, rechazándose con la polaridad positiva, la carga positiva, y atrayéndose hacia el polo negativo, como es la dirección del campo eléctrico, de positivo a negativo. Pero para un electrón es lo contrario. Cuando tenemos un electrón, el electrón tiende a ir de menos a más, se rechaza con la carga negativa y se atrae a la carga positiva y va en contra de la dirección del campo eléctrico, ya que la dirección del campo eléctrico va de más a menos. Entonces, como les comentaba, aquí nos especifica la definición. La dirección de la corriente convencional, es decir, todos vamos a considerar por acuerdo que esa va a ser la dirección de la corriente. Entonces, la dirección de la corriente convencional siempre es la misma que la dirección en la que se moverían las cargas positivas, incluso si la corriente real consiste en un flujo de electrones. ¿De qué me está hablando? Fíjense, aquí tengo en esta imagen dos corrientes diferentes. Una que va hacia acá, que es la corriente convencional, y otra que es la corriente real, es decir, la del flujo de electrones. Van a ustedes a ver varias imágenes donde empezamos a usar una simbología
Ahorita explicamos la simbología. Muy rápidamente vamos a mostrar. Aquí, por ejemplo, tenemos un generador de tensiones. Puede ser una batería de automóvil, una pila, etc. Aquí tengo un polo negativo, un polo positivo, que podría estar representando a mi placa negativa y a mi placa positiva. Bueno, pues la corriente convencional dice que va a ir de más a menos, de mayor potencial a menor potencial. Esta carga positiva y esta carga negativa es lo que nosotros conocemos como diferencia de potencial. Por eso vamos a nosotros a decir diferencia de potencial o voltaje. Ya pensamos, sí, las baterías de los automóviles son de 12 volts y las baterías de la AA son de 1.45 volts y las baterías cuadraditas son de 9 volts. Entonces tenemos que el concepto de diferencia de potencial es lo mismo que el voltaje. Y esta diferencia de potencial es la que, si yo tengo un conductor que une ambas terminales, se genera la corriente eléctrica. Entonces, volviendo al tema, tenemos una corriente convencional que va a ir de mayor potencial a menor potencial y va a ir de más a menos, como vemos aquí que dice corriente. Bueno, está en otro idioma, pero es lo mismo. Y ven ustedes como el flujo de electrones de manera real van de menos a más. Y así tenemos varias ilustraciones que nos muestran este concepto. La dirección de la corriente convencional va de más a menos, hacia donde iría el flujo de iones positivos. Pero la corriente real va hacia donde van los electrones, que es saliendo de la terminal negativa y hacia la terminal positiva. De manera resumida, ustedes van a ver, miren, aquí por ejemplo, las terminales positivas, cargas positivas, se representan con color rojo y las terminales negativas se representan con color negro o azul. Entonces sale de la carga positiva y entra a la carga negativa, y esto ya lo vamos a ver. Este es un circuito sencillo en donde se pone una pila y vamos a prender una bombilla, sale de la carga positiva y entra a la negativa. ¿Cómo hace eso? Bueno, esto representa una batería. Vamos a ver ahora la simbología de una vez. La simbología tenemos que una línea siempre va a representar un conductor, es decir, un cable, un alambre, que va a permitir el flujo de corriente eléctrica o flujo de electrones. De esta manera se representa un interruptor, como con el que nosotros encendemos los dispositivos eléctricos o electrónicos y con el que nosotros encendemos el foco que alumbra nuestros cuartos, etc. Esta es la simbología para una pila o batería. Bueno, una batería son varias pilas en una configuración que vamos a ver más adelante que se llama en serie, o podríamos decir apiladas, y que de alguna manera tiene varias pilas, ¿se fijan? Pero en esta pila o en esta batería, la terminal más larga es la positiva, la más cortita es la negativa. Aquí está, esta es la terminal positiva, esta va a ser la terminal negativa. Esto va a ser una resistencia, que es otro concepto que vamos a ver más adelante. Entonces, si queremos ver nosotros algunos ejemplos de circuitos básicos, pues podemos ver nosotros este circuito simple donde tengo una batería, tengo un interruptor y tengo un foco, que es lo que va a encender. La corriente eléctrica que se indica en este diagrama es la dirección real de la corriente eléctrica, es decir, de menos a más. Esta es la corriente real. La corriente que indican en este dibujo es la corriente convencional. Sale la corriente eléctrica de la terminal positiva y va hacia la terminal negativa.